Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Saludos a todos. Amén, Estamos aleluya. transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, mejor dicho, en el municipio de Naucalpan. Vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, el tema que es, que se titula Los magos de Oriente. Vamos a ver qué es lo que pasó qué es lo que relata en las profecías de los profetas y libro de San Mateo. Vamos a ver cómo procedieron, por qué visitaron a nuestro Señor Jesucristo, cuál era el propósito de su visita. Amén. Vamos a estudiar el libro de San Mateo, capítulo 2. Vamos a leer esta vez con la versión de la nueva traducción viviente de 1996. Vamos a darle lectura y analizar qué es lo que dice. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Esa es la palabra del Señor en este evangelio, que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, llegaron sabios de países del oriente, llegó gente poderosa de esos lugares lejanos y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Estos sabios, fíjense, la Biblia los llama sabios, no eran del pueblo de Israel, no eran gente, no eran gente que estuviera que haya nacido en el pueblo de Israel, que haya practicado la ley de Dios, no eran esta clase de personas. Ellos no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos buscaban al Señor. Lo buscaban, ¿verdad? Dice, cuando el rey Herodes oyó esto, cuando el rey Herodes oyó que iban a buscarlo, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Y todos se escandalizaron. ¿Cómo es posible que haya nacido un rey? O sea, fue un escándalo, ¿no? Y tenía él a su servicio a quienes, a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos le dijeron, tiene que nacer en Belén porque está escrito, ¿no? Aquí hay algo muy importante, ¿eh? De esta historia podemos sacar varias enseñanzas. Fíjense, el rey Herodes era un rey que a pesar de que había construido el templo del Señor, a pesar de que tenía a los maestros de la ley a sus servicios, a los estudiosos de ese entonces, los tenía ahí, pero ellos no estaban enterados que iban a ser nuestro Señor Jesucristo, no estaban ellos, su mente no estaba en las escrituras, su mente no estaba en las escrituras, su mente no estaba en leerlas, su corazón no estaba en la palabra de Dios.
¿qué tuvo que pasar? Tuvo que venir una perturbación, tuvo que venir un escándalo para que ellos se acordaran de la palabra, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Y sin embargo, gente que no era del pueblo de Israel, estaban al pendiente de la palabra de Dios. Sabían que iba a llegar nuestro Señor Jesucristo, pero se cumple aquí lo que dice el Evangelio de Juan. A los Amén. suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo a los discípulos? Les dijo, cuando después de que le dio de alimentar a 4,000 personas, les dijo, no, no quiero que ustedes sean personas que se contaminen de la levadura de los fariseos, ni de la levadura de Herodes. Herodes conocía las escrituras, pero su corazón no estaba en las escrituras. Los maestros de la ley religiosa, y dice, los principales sacerdotes, sí, ellos sabían de la palabra de Dios, la conocían, Amén. pero su corazón estaba en otro lado, su corazón no estaba en las escrituras. Sin embargo, gente que no había nacido con las escrituras, conocía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fueron y preguntaron, ¿dónde está? Y le preguntaron a las máximas autoridades, con quien se supone que deberían de saber más, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está el rey? Por eso les dijo el Señor que no nos contaminemos de la levadura de Herodes. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Herodes? No hay necesidad de que nos escandalicemos y que recurramos a las escrituras. Por eso el Señor quiere que nosotros todo el tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, esté entregada a las escrituras del Señor, a la palabra de Dios. Pues dijo el Señor, no se contaminen con la levadura de los fariseos. No se contaminen con eso. No se contaminen con la levadura de Herodes, ¿no? Dice el 7, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y en medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Herodes llamó a los sabios. Estas personas eran gente que conocía de ciencia, de matemáticas, de física. Era gente que conocía, eran astrónomos, conocían el movimiento de los planetas, conocían las estaciones del año, los movimientos del sol, de la luna, etcétera, etcétera. Ellos tenían este conocimiento. Herodes los llamó en secreto, ¿no? ¿Cómo actuó una persona? ¿Verdad? Empezó a actuar en secreto, ¿no? Herodes empezó a actuar en secreto y dijo, vayan y busquen. ¿Por qué no mandó a los maestros de la ley religiosa? Si estaban a su servicio. Porque eran hombres que no tenían fe. Eran hombres que aunque vivían cerca de Jesús, cerca del lugar donde iba a nacer Jesús, no eran hombres de fe. No eran hombres que a pesar de que conocían la palabra de Dios, a pesar de que conocían las profecías, no se preocupaban por ir a ver, no estaban pendientes del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros estemos pendientes todo el tiempo de cómo se va a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas.
el acontecimiento más grande para toda la humanidad, ellos no estaban enterados, estaban dormidos, ¿no? ¿Por qué no fueron con los reyes de Oriente? Mejor dicho, con los magos de Oriente. ¿Por qué no fueron con ellos? Porque no tenían fe. Dios quiere que sigamos, nuestro Señor Jesucristo quiere que sigamos su estrella, que sigamos su luz, que lo sigamos a Él. Amén. La palabra de Dios que nosotros tenemos almacenada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, no sirva solamente cuando alguien se escandaliza. No, en todo momento debemos de tener presente la palabra de Dios, actuar como esos hombres. No sabemos qué otras cosas más practicaban, pero estos hombres estaban pendientes, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer. Tenían un largo viaje por detrás. Pasaron desiertos, pasaron montañas, iban en camellos, kilómetros y kilómetros recorridos para poder presenciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios no quiere que nosotros descuidemos cómo es que va a actuar Dios en nuestras vidas. Dios quiere que estemos pendientes de que cada una de las palabras, que cada una de sus promesas se cumplan. Que no sirvamos a Herodes, que no sirvamos a la indiferencia, que no sirvamos a la maldad, que no guardemos la palabra. Ellos sabían de la palabra de Dios y no corregían a Herodes. Su corazón era perverso porque cuando les dijo, vayan, investiguen, nadie lo reprendió, nadie le dijo, ¿por qué intentas matarlo?, ¿no? Eran sacerdotes, eran maestros. Hoy hay sacerdotes de otros lugares que no le dicen a la gente, corrígete. Hay gente que mata, hay gente que viola, hay gente que comete crímenes y nadie les dice, corrígete. Y nadie les habla con la palabra. No guardemos la palabra, ni solapemos, ¿verdad?, a la gente Sí, que amén. el Señor nos llama a ser atalayas. Estos hombres le tenían miedo a Herodes, ¿no? Ponían en primer lugar los beneficios que le podía dar un hombre poderoso como él antes que cumplir la palabra de Dios. Pues recalco otra vez, dijo el Señor, no os contaminéis con la levadura ni de los fariseos ni de Herodes. San Marcos 8. Dios no quiere que actuemos ni como Herodes, como actúa en este momento, ni como los maestros de la ley. Eran maestros de la ley, ¿no? Maestros de la ley. Dice el 9, después de esa reunión, bueno, dice la palabra de Dios que los sabios, fíjese, los sabios siguieron su camino. Cuando nosotros somos sabios, seguimos el camino de Dios. Seguimos sus ordenanzas, seguimos sus enseñanzas, ¿no? Dejamos que Dios nos guíe como ellos dejaron que esa estrella los guiara, ¿no? Esa estrella es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la vieron, fíjese, Amén. cuando la vieron, se llenaron de alegría. Hermano, nosotros quiere el Señor que cuando veamos sus manifestaciones, que cuando veamos cómo obra Dios en nuestras vidas, nos llenemos de alegría, que tengamos paz en el corazón, que haya gozo, gozo por cumplir. ¿Gozo por qué? Porque ellos se gozaron, porque venían caminando, venían con sus bestias, tuvieron que prepararse. No eran, la Biblia no habla de 3 personas nada más. La Biblia no habla de 3 personas nada más. No habla de 3 sabios que fueron. Fue gente que con mucho tiempo de anticipación llevaron sus cargamentos. Cómo se prepararon, cómo se iban a presentar ante Herodes. Sí, amén. Llevaban sus regalos, ¿no?
Dice que entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Aquí algo muy importante. Cuando vieron cuando vieron que llegó, o sea, cuando vieron, ya habían llegado a Belén para ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién adoraron? ¿Ellos a quién adoraron? Adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Lo adoraron a Él, ¿verdad? No adoraron a Herodes, no adoraron a José, no adoraron a María. ¿Adoraron a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús. A Él adoraron. No, nadie fue a buscar, el más importante es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y que se dice la palabra de Dios, se inclinaron y lo adoraron. Fíjense, con la sabiduría de esos hombres, ¿no? Dice, abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Fíjense, hermanos, que a mí me gusta mucho este pasaje de la Biblia porque aquí nos damos cuenta cuánto tiempo pudieron haber trabajado esos hombres para llevar sus regalos delante del Todopoderoso. ¿Cuánto tiempo? Llevaron oro, el oro que reconoce la realeza de nuestro Señor Jesucristo, su autoridad, su soberanía. El oro representa eso. Amén. La soberanía de Dios, su autoridad, su reinado, su realeza, su linaje, ¿verdad? El incienso. El incienso es el segundo regalo. El incienso, ¿qué es lo que representaba? ¿Qué es lo que representa el incienso? Representa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como dice que Dios quiere, así dice algún versículo, que presentemos perfume y presente limpio a Dios. Fíjense, ellos reconocían a Dios primero, con el oro lo reconocían como rey, con el incienso lo reconocían como una divinidad, y la mirra era una especie de resina, mayormente representada en perlas, que sirve para muchas cosas. En ese entonces la utilizaban para perfumar los cuerpos de las personas fallecidas. Entonces, la mirra, ¿para qué se utilizaba? Se utilizaba para preparar los cuerpos para los sepulcros. Sanaba heridas también. Entonces, esas heridas, la mirra, ¿qué es lo que representa a grandes rasgos? Representa los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo como Redentor. Cada uno de estos regalos tiene un significado. Pero aquí nos damos cuenta de la dedicación, de toda esa dedicación que ellos pusieron, toda esa preparación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrán estado estudiando las estrellas? ¿Cuánto tiempo han de haber estado preparándose para llevar oro? Y fueron grandes cantidades de oro. Hermanos, nosotros, de verdad, yo me pregunto, para leer la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo nos preparamos para leerla? ¿Cuánto tiempo nos preparamos para orar? ¿Cuánto tiempo nos preparamos para ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros? Ellos no dieron lo que les sobraba en su corazón. ¿Cuántas veces hemos caminado por seguir la luz de Jesucristo, la estrella de Jesucristo? ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alegrado por ver que la palabra de Dios está cumpliendo? ¿Cuántas veces somos nosotros cuidadosos con la palabra de Dios? Dios quiere que tomemos la actitud de estas personas que no conocían, no vivían, nunca vivieron bajo la ley de Dios.
pero sin embargo le estudiaban, sin embargo se sometían, sin embargo seguían la luz, estudiaban la palabra del Señor y alcanzaron testimonio delante de Dios. Dice también, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia con los maestros de la ley de ese entonces, que servían a Herodes, que lo servían a él, preferían servir a él antes que a Dios. Preferían cumplir los caprichos de Herodes antes que cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué no fueron con ellos también? No querían ni siquiera caminar. No, ¿por qué no lo siguieron todos los demás? Vamos, sigamos a esos hombres sabios. No lo siguieron jamás. No basta con conocer la palabra de Dios. Tenemos que seguir a los que saben, a los que son sabios en la palabra de Dios. Imitar el ejemplo de ellos. Si el hermano lee, yo también leo. Bueno, en las cosas de Dios, claro, ¿no? Si el hermano ora, yo también oro. Si el hermano predica, yo también predico, ¿no? Porque esos hombres alcanzaron testimonio. Porque cumplieron la voluntad de Dios. Porque se sometieron al Señor. Porque siguieron la luz de Jesucristo. Queremos alcanzar testimonio delante de Dios. No sirvamos a Herodes. Herodes les dijo, vayan y díganme dónde está. Y cuando sepan, vuelvan y me dicen y voy y lo adoro, ¿verdad? Esos hombres eran valientes porque ni siquiera temieron a Herodes. Dice el 12, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Esos hombres obedecieron a Dios. No volvieron. Sí, amén, aleluya. No dijeron, Herodes me va a matar con todo el poder que tiene. No, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les dijo en un sueño, no vuelvan por ese camino. Están en peligro. El Señor nos dice a nosotros, no vuelvas por ese camino que te ha llevado al pecado, porque estás en peligro. No vuelvas a mentir, no vuelvas a fumar, no vuelvas a robar, no vuelvas a tomar. Ellos decidieron obedecer a Dios. Dios quiere que como ellos nosotros nos preparemos. Dios quiere que como ellos estemos pendientes de la palabra de Dios. En todos los sentidos. Y a ver, ¿quién me puede decir cuántos hombres eran los que visitaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos eran? Pues dice que eran varios, pero no dice cuántos. Según la tradición, dice que había 3, ¿no? Es algo que no dice la Biblia, sin embargo se ha tomado como tradición. Vamos a ver qué es lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Dijo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjense, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones que hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, de todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová.
No es Isaías 66, perdón, ahí me equivoqué, es Isaías 60. A ver, bueno, vamos a ver. Es Isaías 60, hermanos, perdón, ahí me equivoqué. Es Isaías capítulo 60. Pero dice ahí, ¿verdad? Que en medio de la oscuridad iba a amanecer, iba a nacer Jehová. O sea, Jehová, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijimos que significa Jesús? Jesús salva, o el Señor salva, ¿no? Los reyes al resplandor del nacimiento. ¿Cómo nos iba a perturbar Herodes si iban reyes, gente importante, a ver a nuestro Señor Jesucristo? Dice el Sí, 6, amén. habrá multitud de camellos, multitud. ¿Qué entendemos por multitud? No pudieron haber sido tres, ¿verdad? No pudieron haber sido tres. Dromedarios de Madián, oro, incienso y mirra. A nuestro Señor Jesucristo, fíjense cómo fue recompensada la lucha que tuvieron María y José porque se cumpliera la palabra de Dios. Les fue recompensado, ¿por qué? Porque ellos procuraban cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Uh-huh. Sí, amén. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros alcanzar el favor de Dios cuando procuramos que la palabra de Dios se cumpla? ¿Verdad? La gente dice, bueno, le dan tres nombres. Aquí la Biblia dice otra cosa. Eran multitud de reyes, eran varios reyes. Era gente poderosa la que sabía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que cada día, ¿verdad? Que vivamos, ¿verdad? En el conocimiento de su palabra, que antes de practicar cualquier tradición, seamos nosotros instruidos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Que estemos pendientes todo el tiempo, de lo que Él va a cumplir en nuestras vidas, ¿no? Amén. Dejemos que Él alumbre, que Él sea la guía, que su luz resplandezca, que nazca sobre nosotros. Si estuvimos en oscuridad, como dice el 2, dejar que Jesucristo amanezca sobre nosotros, que nazca en nosotros, que se vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay que dejar que entre su luz a nuestra vida, compartiendo la palabra de Dios, obedeciendo a sus preceptos, no obedeciendo a los hombres como estos hombres lo hicieron. No obedeciendo a Herodes, no dejarse contaminar por esas personas que no siguen el camino de Dios, no dejarse contaminar por ellos. Antes cumplir, antes caminar, antes alegrarse en el Señor, hacer el esfuerzo por ir detrás del cumplimiento de su palabra. Ser diligentes en eso, hermano. Amén, aleluya. Quiere que usted sea bendecido, que usted sea levantado, que usted sea de edificación, ¿verdad? Que no seamos como los que no quisieron caminar con los magos. Que no seamos como los que tramaban un mal contra nuestro Señor Jesucristo. Sino que cada día procuremos que la palabra de Dios sea cumplida en nosotros. Que se ensanche nuestro corazón de alegría en el Señor, como dice el versículo 5. Que resplandezcamos junto con Él todos los días. Que hallemos la riqueza en el Señor, la verdadera riqueza que es obtener su paz. Que no volvamos al camino donde estamos en peligro. Que hagamos caso a la voz del Señor cuando Él todo el tiempo nos esté diciendo, nos está aconsejando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. No sé, me gustaría que expresaran Amén. con qué se quedan de esta enseñanza, hermanos. Una Rubí. Pues con la multitud. Perdón.
¿Cómo? Adelante, Ruby. Bueno, Sí. pues yo me quedo pues con esta. Estuvo hermoso. Creo que pues me quedo con la de seguir al Señor, ¿no? De aún a pesar de, pues, de todas las situaciones, pues seguir a Jesús. Y la verdad es que no encuentro palabras para sentir el gozo que hay en mi corazón al escucharte hoy en esta noche y saber que, pues que Dios, la mayor riqueza es tenerlo a Él en nuestra vida. Y yo me quedo con eso. Yo creo que no hay riqueza más grande que Él esté en mi vida, el sentirlo. Amén. Me quedo con eso. Y Amén. pues les agradezco a todos. Amén. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Blanca. Pues sí, sigue siendo la palabra del Señor un misterio. Y bueno, de la enseñanza como tal, me quedo con el versículo 6 de multitud de camellos. No le había puesto énfasis en eso. Y, y pues efectivamente, ¿no? Muchos sabían de él y recalcar algo acerca de las señales del Señor, cómo nos habla y tener en cuenta que los sueños este, son una forma en que habla el Señor a sus hijos, ya sea para dar un consejo o para advertir algo que va a venir a nuestra vida, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante acercarse más al camino del Señor para así aprender cómo discernir los sueños por medio de varios hermanos y ser precavidos en el camino del Señor para que podamos, de repente nos hemos desviado, retomar nuevamente el camino del Señor por medio de los sueños, porque audiblemente es muy difícil que el Señor se comunique con nosotros como antes, con sus primeros siervos, pero por medio de los sueños es una forma muy, siento yo que es una forma más fácil de que Dios hable con nosotros sin ser merecedores, ¿verdad? Amén. Y aquí nuevamente vuelve a hablar de cómo Dios, por medio de un sueño, le habló a los reyes para que no volvieran por el mismo camino y no volvieran con Herodes, porque dice que era una advertencia. Bueno, por lo general las advertencias se toman como algo que es peligroso. Y entonces eso es lo que quisiera que pues quienes llegan a escuchar esta palabra que tengan en cuenta eso, ¿no? Que para poder discernir los sueños, pues se acerquen a Dios para que los que están más adentrados en lo que es el camino del Señor, se los puedan discernir y podamos ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Es muy lo que me importante, gusta. es muy importante seguir los sueños. Bueno, no todos los sueños son de Dios, pero sí tomarlos en cuenta. Sí tomarlos en cuenta todos. ¿Y ¿Mm? cómo podemos saber cuáles son los sueños de Dios? Nosotros, cuando se cumplen los sueños, han sido de Dios, pero siempre que soñamos, siempre debemos de poner todos esos sueños en oración. Todos esos sueños en oración, debemos de ponerlos. Más adelante voy a preparar material también para poder hablar sobre esto, ya con un poco más de tiempo, pero sí es importante. Porque sí, el otro día yo estaba soñando que tiraban así como que a una mujer, pero que le enterraban así unas navajas.
Y los sueños siempre hay que verlos. eh, Nosotros debemos de conocer la palabra para poder, la mayoría de las interpretaciones de los sueños se confirman por medio de la palabra de Dios. Por medio de la Sí, palabra de amén. Dios se entienden mejor los sueños. Ujú. Pero vamos a platicarlo en privado y sí, sí, vamos a orar por todos los sueños que haya. Es importante que se platiquen también porque son a veces avisos, ¿no? De parte de Dios. Sí, amén. ¿No, no, Adolfo? Amén. Pues yo me quedo con lo de estar siempre, tener siempre a Dios con nosotros o en nuestra mente. Podemos estar afligidos, podemos tener algún problemilla, pero si nosotros confiamos en Dios, siempre vamos a tener un resultado a favor, ¿no? Algo así. Amén, Con eso me quedo con la práctica de hoy, hermano. amén, amén. Amén, hermanos, pues Amén. sí, tenemos que ante cualquier situación, ¿verdad? Amén. Siempre debemos de estar nosotros con la palabra del Señor. Hacer que esos hombres, ¿por qué fueron llamados sabios? ¿Por qué? Porque estaban pendientes de las escrituras. Y fíjense, algo muy importante. Ellos estaban al pendiente de las escrituras. Según varios estudiosos, de que venían reyes de Oriente, ¿no? De Oriente. Según algunos estudiosos, estas personas venían de la tierra de Media y de Persia, donde estuvo Daniel, el profeta Daniel. Entonces ellos indirectamente empezaron a conocer la palabra de Dios. ¿Mm? Acuérdense que Daniel interpretaba los sueños. Daniel conocía los sueños. Sí, amén. Aleluya. Dicen los estudiosos que venían de Media y de Persia. Posiblemente leyeron el libro de Daniel y cómo interpretaba los sueños y hacían caso a los sueños. Por eso el Señor les reveló sueños, ¿no? También un grande del camino del Señor, el hermano José, ¿no? De la Biblia. Vamos a Es, hablar, sí, sobre eso, porque es importante ver, por ejemplo, qué es lo que decía José, ¿no? José soñó el sol y la luna, y el sol era su papá, y la luna era su mamá, y los demás representaban a sus hermanos, ¿no? Las estrellas representaban a sus hermanos. Hay significados en los sueños. Ujú. Faraón tuvo sueños también, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, hay significado. Nosotros cuando tenemos sueños no vamos a descartar ningún sueño, ujú, sino que vamos a poner en oración. Y antes de, hay gente que consulta libros de sueños, ¿no? Libros de sueños. No, hay que consultar la palabra de Dios. Hay que consultar la Biblia amén. primeramente. Consultar la Biblia y no libros de sueños. Lo más básico es la Biblia y no solo básico, sino Es que nuestro manual de realmente te vida. dice lo que es. Es nuestro manual de vida y vamos a consultarlo. Por favor, yo quisiera que si tienen algún sueño, qué bueno como lo recuerda Rubí. Tienen algún sueño, por favor, escríbanlo y lo vemos con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Lo vemos con la palabra de Dios. Sí, amén. También dice la Biblia que cuando Samuel estaba acostado, dice que escuchó la voz, que le habló una vez y Elí le dijo, heme aquí, Elí, aquí estoy. O sea, le dijo Elí, no soy yo. Dice, no soy yo quien te hablé. Vuélvete a dormir. Se fue a dormir. Samuel escuchó otra vez la voz y regresó a Elí y Elí le dijo, no te he hablado. Habló la tercera vez y entonces Elí entendió que era Dios quien hablaba a Samuel. Cuando le habló 3 veces, muchas veces los sueños cuando nos hablan 3 veces es porque viene de parte de Dios, porque viene Sí, de parte de amén. Dios y es bíblico porque Confirmación, ¿no? es una confirmación, así lo dice el libro de Samuel, Efectivamente, amén. así lo dice el libro de Samuel. Entonces, pero vamos a ir estudiando cómo debemos de proceder cuando tenemos ciertos sueños, ¿no? La confirmación que es cada 3 veces, a qué hora soñamos los sueños, Amén. a qué hora soñamos los sueños también es importante. Es importante también, hay sueños que si no se cumplen, pues no son de Dios. Digo, no todos los sueños son de Dios, no todos, pero sí, lo mejor es que nosotros escribamos los sueños y esperar Sí, que pase. amén. Si se cumple eso que soñamos, entonces el sueño es de Dios. Hay sueños proféticos, hay sueños, cuando se sueñan con números, son profecías.
Pueden Sí, ser amén. meses, pueden ser años, puede ser un determinado lapso de tiempo, ¿no? Entonces, Dios quiere que adquiramos, o sea, por eso es importante leer la palabra de Dios, ¿no? Aquí estos hombres sabían Sí, cuál amén. era nuestro Señor, sin embargo, pues se perturbaban. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra. Dios no quiere que nos perturbemos. Dios quiere que nosotros seamos sabios, que entendamos. Estos hombres iban en paz. Nadie les quitó el oro, nadie les quitó la mirra, nadie les quitó nada, porque el Señor iba con ellos, ¿no? Sí, amén, aleluya. Caso a los sueños. Dice el libro de Job, porque en una en dos maneras habla el Señor, mas el hombre no entiende, por sueños en visión nocturna, cuando duermen. Entonces tenemos que ser sabios y vamos en el nombre de Jesús, vamos a seguir adelante, hermanos. Y más adelante voy a compartir esta enseñanza sobre los sueños, si Dios lo permite. O si algún otro hermano, si hay otro hermano que pueda estar invitado para predicar, pues también le voy a decir que por favor nos complemente, ¿verdad? Nos Sí, ayude amén. en esta cuestión. Hermanos, pues vamos a orar para dar gracias a Dios. Amén. Jesús, gracias en esta noche, Señor, que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor bendito, porque tú estás obrando en la vida de mis hermanos. Señor Jesús, tú quieres que todo el tiempo seamos sabios, tú quieres que todo el tiempo tu palabra sea cumplida en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por amor de tu nombre. Ayúdanos, Señor Jesús, no nos dejes, no nos desampares, Señor Jesús. Te pido por mi hermana Rubí, por sus hijos, por Emiliano, por Devainí, Señor Jesús. Líbralos, Padre, no los dejes, no los desampares, Señor Jesús, en sus pruebas, en sus dificultades, en su trabajo. Que este año, Señor Jesús, que tú nos has dado, que el siguiente año que viene, Padre, sea de bendición, de abundancia en tu palabra, Señor Jesús. Y te damos las gracias por todo lo que hemos vivido en este año, Señor. Hoy la última prédica del año. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Alabado eres, Señor Jesús. Para siempre vives, para siempre reinas. Te pido por Blanca, por Adolfo, por todos los hermanos que van a escuchar esta prédica, Señor, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Señor Jesús, bendícelo, Señor. Gracias por bendecir este canal a lo largo de este año, Señor. Gracias por bendecir, Señor, este ministerio, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo. Alabado eres, Señor. No tenemos cómo agradecerte tan grandes obras, no tenemos cómo agradecerte tan grandes maravillas que haces en nuestra vida, Padre. Señor, te pido por la vida de mi tío Braulio, de mi tía Verónica, no los dejes, Padre, no los desampares. Líbralos, Señor, que ellos puedan hallar paz en tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Amén. Pues, por Amén. favor, compartan, denle like al canal. Posiblemente hagamos una sesión antes del 31 o el 31 por la tarde, para dar gracias al Señor de Amén. todas las cosas que hemos recibido en el año y para hacer una oración y encomendarnos al Señor y darle Sí, gracias amén. por lo que hemos vivido, y para que el siguiente año sea de más bendición, que aumentemos en oración, que aumentemos en la palabra, que podamos multiplicar las personas que se puedan unir a este proyecto, hermanos. Amén. Sí, amén, aleluya. Pues Dios los bendiga a todos. Amén. Un fuerte abrazo. Amén. Muy bien, y disfruten Amén. estas Y que fechas, Dios los hermanos. bendiga. Igualmente. A todos. Amén. La paz de Dios. Gracias. Adiós. Dios.